En este nuevo video veremos unos tips para los jugadores intermedios. Lo que necesitamos en este nivel es saber atacar al rey. Por ejemplo, en este caso he seleccionado un par de ejercicios que los haremos a través de líneas abiertas. ¿Qué son las líneas abiertas? Bueno, son filas, columnas y diagonales que carecen de peones, y esta es la importancia de tener en la partida dama, torre y alfiles que puedan jugarse por esas líneas. En este caso vamos a observar en el tablero que el rey negro se encuentra en una columna semiabierta, que es la columna G. Básicamente esta columna puede ser atacada por nuestra torre en el punto G7. Este casillero, el casillero G7, es un casillero que podemos decir como débil. Está atacado una vez por la torre y defendido una vez por el rey. ¿Cómo se vulneran esos tipos de casilleros o ese tipo de piezas? A través del sacrificio de las piezas. Es posible entregar material, en este caso una pieza de mayor calidad que el peón, para atraer al rey. Y ahí tenemos un concepto muy importante, que es la atracción del rey. En este caso el rey se ve atraído a una casilla en donde luego lo vamos a atacar. Por ejemplo, con nuestra torre de la columna F, situándola en la columna G, como en este caso. Torre jaque y el rey termina prácticamente exponiéndose. Es fácil encontrar jaque mate en posiciones con el rey en campo abierto, porque si disponemos, como dijimos, de esas piezas que pueden tomar las líneas abiertas, vamos a ver que en este caso la dama, haciendo jaque por la fila, consigue jaque mate, ¿sí? No tiene el rey forma de escaparse en esta casilla. Todas las casillas que rodean al rey están protegidas por nuestras piezas. Torre, dama, en este caso, y la ayuda de un peón. Bien, vamos a ilustrar este ejemplo, ¿sí?, a través de la diversificación con nuevas posiciones. Por ejemplo, aquí tenemos una nueva posición en donde el rey blanco se encuentra en la columna A. Y nuestras torres están en la columna G, en este caso, insinuando amenazas, por ejemplo, en la casilla G3. Sin embargo, lo que necesitamos acá es abrir completamente la columna B a través de un sacrificio. O sea que utilizamos el sacrificio como una llave para que la posición se abra a nuestro favor. Podemos entregar material, en este caso el caballo, con un jaque, provocando que la columna G se abra por completo. Y finalmente, la torre, en este caso, llegando a la columna A, va a provocar lo que conocemos como el jaque mate de las escaleras. El rey no tiene casillas para jugar porque se encuentra totalmente dominado por las torres negras en las columnas A y B. Bien, en el siguiente ejemplo vamos a ver algo muy similar. En este caso, el punto G7 vulnerado por las piezas blancas. Vamos a ver que es débil porque las blancas atacan con dama y alfil, las negras defienden con rey y dama, y tenemos esta relación, ¿no? Dos piezas atacan, dos piezas defienden. ¿Cómo se puede sacar provecho de ese tipo de posiciones? Bueno, ahí aparece el sacrificio, en este caso, como una llave que nos permite abrir la columna G para que luego se coloque aquí la torre. Vemos que la torre se va a colocar en la columna G, haciendo lo que se llama, en este caso, una enfilada. Va a clavar a la dama negra en la columna G y la dama negra va a terminar perdiéndose. Entonces, como consejos, hay que entenderse dónde atacar, con quién atacar, ¿sí? Y para ello disponemos de una llave que es el sacrificio. Vamos al siguiente ejemplo. En este caso, las blancas están atacando por las columnas G y H con sus torres y sus damas. Vamos a ver aquí. Pero las negras tienen defensores, en este caso un caballo, intercediendo con estas amenazas. Por lo tanto, necesitamos, como decimos, eliminar la defensa. Y para eliminar la defensa, bueno, muchas veces lo que hacemos es literalmente capturar la pieza. Pero no solamente la captura es buena en el ajedrez para eliminar los defensores. Podemos desviar estos defensores, podemos atraer a los defensores hacia otra casilla y de esa manera la casilla que protegían va a quedar vulnerada. Por ejemplo, aquí, torre por caballo es una buena jugada, ya que en este caso el negro tiene que capturar a la dama y la dama se coloca, en este caso, en la misma columna donde va a recibir la amenaza de nuestra torre. Torre G1 y la dama negra está perdida. En este caso, el jugador de negras, para evitar la pérdida de la dama, tuvo que sacrificar material. Pero regresemos aquí para ver un poquito este hecho.
ya que en la subvariante podemos encontrar que si el peón capturaba a la torre, se iba a abrir la columna H y de esta manera la dama iba a poder dar jaque mate en la casilla H8. Siguiendo con este tipo de ejemplos, acá vamos a ver una posibilidad de abrir la columna G para un mate, en este caso muy pintoresco, de alfil. ¿Cómo va a producirse básicamente el ataque? Bien, hay ciertas características que tienen que llevar al éxito de un ataque. Las jugadas forzadas. Generalmente empezamos los jugadores de ajedrez a calcular a través de ciertas jugadas como jaques. El jaque es como la regla de oro. El rival que recibe jaque sí o sí tiene que resolver el jaque. Por lo tanto, es una jugada número 1 en el nivel de iniciativa. Un jaque tiene que ser sí o sí resuelto. Por lo tanto, un jugador que recibe jaque no puede obviarlo. Entonces necesita básicamente de solucionar el jaque para seguir con vida y eso nos permite a nosotros seguir calculando la variante. Estamos dentro de lo que se llama una combinación. Por eso que el jaque siempre hay que verlo, ya que es el número 1 de la iniciativa. Es una jugada muy forzada. Acá, por ejemplo, el jaque de caballo en la columna H va a provocar la captura del peón y, por consiguiente, la apertura de la columna G. En este caso, la casilla G4 es muy importante para nuestro alfil. Cuando el alfil se sitúa en esta casilla, se va a producir el jaque mate. Lo que estamos viendo es una secuencia, en este caso, una combinación de series de jugadas forzadas que conducen al jaque mate. El rival prácticamente no tiene ninguna alternativa de sobrevivir a nuestros ataques. Veamos, por ejemplo, un último ejemplo de aperturas de líneas. Aquí vamos a utilizar una regla que la solía utilizar el campeón del mundo Garry Kasparov en sus partidas. Localizaba al rey contrario en un cuadrante y luego veía cuántas piezas propias podrían ingresar a ese cuadrante para atacarlo. En este caso disponía de la dama, de la torre y potencialmente de la torre que estaba en F8. Por lo tanto, lo primero que busca el jugador que quiere dar mate es el jaque. Y acá vemos que existe esta posibilidad de sacrificio de la torre en la casilla B2. Cuando la torre dé jaque en B2, el rey se va a ver atraído a tomar la torre y de esta manera queda expuesto en la línea abierta, en este caso la columna B. Cuando llegue el jaque de la torre auxiliar, el rey se refugia en A1 y en el tercer jaque se produce el mate. Básicamente podemos noquear al adversario en una serie de jaques, ya que es algo muy forzado. Las tácticas en ajedrez no solamente pueden llevarse a cabo en los momentos tempranos de la partida, sino también que pueden hacerlos en el final. En este caso vamos a ver algunos ejemplos donde se van a producir diferentes combinaciones en distintos momentos de la partida, en este caso un final. Vemos aquí el jugador de blancas tiene que jugar a ganar para intentar coronar su peón, pero no lo puede hacer ya que el jugador de negras quiere capturarlo inmediatamente cuando este peón avance. Por lo tanto, lo que vamos a aprovechar acá es la táctica de la clavada. Vamos a clavar a este alfil para que de alguna manera el alfil no se pueda mover y de esa manera poder conducir el peón hasta la coronación. Vamos a hacerlo. Alfil C3, el alfil negro se ve obligado a capturar y en este caso el peón puede avanzar hasta la casilla de coronación. ¿Qué es lo importante en este caso? Remarcar que si bien el alfil es una pieza mucho más importante que el peón en general, cuando estamos llegando al final el peón es mucho más importante porque puede convertirse en una dama. En el siguiente ejercicio acá vamos a tener un ejemplo de mate en 3 jugadas. ¿Cómo visualizar un mate en 3 jugadas? Necesitamos lo que se conoce como visión mediata, o sea, trabajar sobre un plazo mediano de tiempo. Y para ello vamos a utilizar la combinación. Recuerden que hemos estudiado el jaque como regla de oro en el primer grado de iniciativa. Bueno, vamos a tratar aquí de buscar jaque en esta posición. Tenemos jaque con la dama. ¿Cuál es la casilla en la cual la dama puede utilizar el jaque? Sería la casilla, en este caso, F7. Pero cuidado, es un sacrificio. Estamos jugando jaque, pero un caballo negro nos puede comer. Bien, no es ese el problema, ya que las piezas, como hemos visto en ajedrez, se pueden sacrificar, aunque tengan más valor que otras. Lo importante es la continuidad del ataque. En este caso, cuando la dama dé el jaque y el caballo capture, nuestro peón en la casilla E6 va a poder capturar al caballo y de esta manera
obligar al rey a que se coloque en la casilla de mate. Vemos que el rey en este caso está en F8, recibiendo jaque por el alfil, producido por el descubierto del caballo. Y el rey negro no tiene prácticamente casillas para escaparse. No puede jugar a E8, no puede jugar a G8, no puede jugar a la casilla G7, tampoco puede comer a nuestro peón, ya que el alfil pues lo está protegiendo en la casilla B3. Bien, entonces recuerden que para poder entonces hacer las combinaciones necesitamos tener continuidad en el ataque y la llave para tener esa continuidad es buscar jaque. ¿Importan los sacrificios? Sí, importan. ¿Importa el material? Importan, pero es cierto que el material se puede sacrificar por algo superior, en este caso el jaque mate. Veamos aquí un final donde ambos jugadores tienen sus chances. El negro está a un paso de coronar y el blanco está un poco más alejado, está a 2 casillas de la coronación. Sin embargo, el hecho de que el rey negro se encuentre en una mala posición aquí es devastador para las aspiraciones del equipo negro, ya que el blanco puede simplemente amenazar mate. Y acá vemos en el siguiente nivel de la iniciativa sería la amenaza de mate, ¿sí? Si no funcionan los jaques, probaremos con las amenazas de mate, ya que si la amenaza de mate es lo suficientemente buena, el rival no va a poder defenderse. Así que eventualmente vamos a amenazar mate, no importándonos la coronación del negro, ya que en el siguiente tenemos jaque, que es la amenaza que buscábamos, para coronar nuestra dama y lograr, en este caso, jaque mate. En el siguiente tenemos un final bastante difícil. Se presenta un final de peones donde eventualmente las decisiones se acortan, ¿sí? Cualquier decisión aquí equivocada nos lleva prácticamente al desastre. Por lo tanto, necesitamos ser precisos y aquí también ágiles para corroborar que este final esté empatado cuando el reloj nos presiona. Recuerden que una partida de ajedrez de competición se puede jugar con un reloj y llegado el caso de un final, el tiempo cada vez es menor. Quiere decir que hemos consumido mucho tiempo. Es por eso que necesitamos conocer este tipo de finales. Aquí las blancas pueden empatar básicamente esta partida si consiguen entrar al cuadrado del peón negro. ¿Pero qué es el cuadrado del peón negro? Básicamente podemos formar un cuadrado imaginario entre el punto de coronación del peón, que es la casilla H1, y extenderla, ¿sí? Como si fuese un cuadrado prácticamente de lados, pero un cuadrado imaginario, hacia los costados y obtener este gráfico que tenemos en pantalla. Ahora, ¿cómo saber si detenemos o no detenemos al peón negro? Si el rey blanco está fuera de ese cuadrado, no lo detiene. En este caso, el rey blanco está fuera, por lo tanto, no es posible detenerlo. Pero si logra ingresar a ese cuadrado, el rey lo va a detener. El problema aquí es que el blanco no va a ingresar en la próxima jugada, pero puede lograr en una jugada la amenaza de ingresar a ese cuadrado mediante rey de 5. ¿Por qué? Porque en este caso se igualan las chances de coronación. Si las blancas acá deciden ir por el cuadrado del rey, por el cuadrado del peón, podría ser que no alcancen a tiempo a detener la coronación. Sin embargo, si las blancas consiguen ayudar a su peón a que éste corone, las chances se igualan en este final y pueden ser que ambos jugadores coronen a tiempo y las chances están igualadas. Vamos a ver aquí qué puede suceder. Si las negras avanzan el peón, las blancas pueden ir a la coronación de su peón también. Y ambos jugadores llegan a tiempo a coronar. La partida está igualada. Bien, regresando un poquito atrás, vemos que si las blancas hubieran ido directamente por el peón negro, no hubieran ingresado nunca al cuadrado y este peón se hubiera convertido en dama y las blancas aquí estarían totalmente perdidas. Bien, finalmente en esta variante vemos que si las negras quieren detener al peón blanco anteponiéndose con el rey, el blanco aquí puede entrar al cuadrado negro del peón básicamente y detenerlo cuando éste logre la coronación, ¿sí? Veámoslo. Simplemente llegamos justo a tiempo y capturamos su dama. Este es un ejemplo bastante complicado donde nos va a ayudar a conocer ciertos finales básicamente elementales pero difíciles que no resulten tan comúnmente reconocibles cuando somos aficionados al juego de ajedrez. En este caso vamos a utilizar un concepto que se llama la oposición lateral. Bueno, el blanco no tiene manera de defender su peón,
de la amenaza negra. El rey negro en este caso puede seguir este camino hasta la captura del peón y tratar de coronar el suyo, que está a 2 pasos de la coronación. Sin embargo, las blancas tendrán que tener la capacidad de detener al rey negro en ese proceso. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, vamos a ilustrarlo gráficamente. Cuando el rey negro capture al peón del blanco, el blanco debería colocar el rey en la casilla C2. De esta manera, haciéndole la oposición lateral, que significa enfrentar los reyes, en este caso, una cantidad impar de casilleros. Como vemos en el tablero, 1 es impar y está frente al rey, lo obliga al rey negro a permanecer en la columna A. ¿Y qué se consigue con eso? Se consigue que su peón no pueda pasar a la coronación. Vamos a verlo. Rey H8, buena jugada, para básicamente llegar a tiempo a colocarnos con nuestro rey en la casilla C2. Y cuando el rey negro capture nuestro peón, esta jugada básicamente condena a las negras a las tablas, porque su peón no puede pasar básicamente a coronar, ya que se ve estorbado por su propio rey. El rey negro no puede, en este caso, jugar a las siguientes casillas por la oposición lateral que le hace el rey blanco. Y cuando el rey negro intente básicamente darle paso a su peón, el rey blanco lo va a seguir mediante la oposición lateral y no lo va a dejar seguir. La partida puede terminar en tablas por repetición o bien por ahogado. En el siguiente ejemplo vamos a ver un final de peones donde ambos jugadores intentan con su rey capturar los peones de su contrincante. ¿Por qué es interesante que un rey coma los peones de su contrincante? Porque los peones son una amenaza en los finales, ya que estos peones quieren coronar y convertirse en otra pieza de mayor valor. Habíamos visto que podían convertirse en dama, torre, alfil y caballo, preferentemente en dama. Por lo tanto, el rey como pieza de ataque en un final necesita activarse, necesita entrar en partida. Y para eso vemos como el rey blanco va a ir en búsqueda de los peones negros, el rey negro va a ir en búsqueda de los peones del blanco, y en este caso, en una carrera de reyes, vamos a ver qué rey logra comer más peones y ayudar a su peón a coronar. Bueno, llegamos a un momento límite donde las negras amenazan los peones blancos y viceversa, pero las blancas tienen un tiempo extra para hacer la oposición de reyes, enfrentarse al rey negro, una cantidad de casilleros, en este caso impar 1, y el rey negro no puede comer los peones blancos y tiene que ceder. Quien pierde entonces la oposición, en los finales prácticamente pierde la partida. Aquí el blanco ya puede capturar los peones y comer. Bien, hagamos una mención entonces a la oposición. La oposición básicamente la podemos definir como un elemento que ambos reyes persiguen como objetivo para poder imponerse y conseguir la victoria. Si el blanco la mantiene la oposición y la gana, ganará la partida comiendo los peones del negro, y si el negro la consigue y la mantiene, podrá conquistar los peones del blanco y imponer los suyos, o imponer básicamente su objetivo, que podría haber sido salvar la partida. En este caso no lo consiguió y el rey blanco comió los peones del negro y puede llegar a coronar en un futuro los suyos. Veamos aquí otros finales bastante complicados en este tipo de posiciones. Las blancas aquí tienen 2 peones, que ambos son candidatos a convertirse en dama, pero las negras están básicamente bloqueando estos intentos. Tienen aquí un alfil bloqueando el peón de la columna G y básicamente a un rey bloqueando y amenazando al peón de la columna D. Por lo tanto, las blancas no podrían llegar a ganar si estos peones son detenidos o son capturados. Para incrementar aquí nuestras chances es que apelamos a la táctica. Las tácticas nos ayudan en esta posición a conseguir a través de esta jugada, ¿sí?, la posibilidad de coronar nuestros peones. Luego de alfil D5 vemos que nuestro peón aquí puede marchar hacia la casilla de coronación y no puede ser detenido ni por el rey ni por el alfil. Regresemos un momento aquí porque es muy interesante ver qué pasaría si el rey negro entonces, en lugar de capturar el alfil, captura nuestro peón. En este caso podemos capturar su alfil, que estaba bloqueando a nuestro segundo peón, el peón de G, y las negras no alcanzarán básicamente a detener a este peón y la partida entonces quedará
accesible para la victoria de las blancas. Bien, acá tenemos un nuevo ejemplo de una posición bastante difícil. Las negras tienen muchas chances de ganar, es verdad. Tienen un rey, un peón y un caballo a cambio del rey blanco, nada más. Las blancas, sin embargo, tienen la oportunidad de hacer tablas en esta posición si juegan con precisión. ¿Qué pueden utilizar las blancas aquí? Básicamente el truco de la oposición lateral, pero lo tienen que aplicar muy bien, ya que si el rey negro no logra abandonar la columna A, su peón no va a poder coronarse. Esto implica básicamente que necesitan en este caso que el rey abandone la columna A. Ahora bien, ¿un caballo basta para ganar en ajedrez? No. Una pieza menor no basta para ganar en ajedrez. Necesitamos de una pieza mayor, o una torre o una dama. Aquí las negras tienen un caballo y un peón, pero el caballo es una pieza menor, que no gana por sí sola. En cambio, el peón puede coronarse y convertirse en una pieza mayor y de esta manera ganará el juego. ¿Qué juegan las blancas aquí? Muy importante controlar los tiempos. Aquí jugaron rey a la casilla C2 para evitar, en este caso, las amenazas del caballo que querrán desalojar al rey blanco de esta casilla, de la oposición. Notemos que el blanco, haciendo oposición al rey, prácticamente no le permiten salir del arrinconamiento en A1, y si el rey no puede salir, su peón no puede coronar y la partida termina en tablas. Puede ser que termine en tablas por triple repetición. No hay manera de que el caballo pueda desalojar, en este caso, al rey blanco, que consigue salvar la partida. Bien, un final un poquito más difícil. Veamos este ejemplo. Bueno, las negras tienen un peón que quieren convertir en dama en la casilla A1, pero el rey blanco puede entrar, como dijimos, al cuadrado de ese peón. Una vez que ingresamos al cuadrado de ese peón, las negras no tienen esperanza de coronar. Y es lo primero que deberíamos hacer con blancas, intentar detener a ese peón. ¿Y qué pasaría si las negras con su rey van en búsqueda de nuestros peones? Básicamente tienen que tener cuidado que nuestros peones no se tornen peligrosos. En este caso, si las negras capturan el peón de H, nuestro peón alcanza la coronación, ya que el negro no lo puede detener. Bien, regresemos a este momento clave de la partida. Volvamos aquí. Si las negras iban por nuestro peón de F, podríamos hacer lo mismo con nuestro peón de H. Y si las negras se mantienen expectantes con su rey, acá simplemente lo que podemos hacer es ir avanzando nuestros peones e intentar básicamente que el rey, digamos, caiga en el señuelo de nuestros peones. También podemos ir por el peón de las negras. Y de esta manera, cuando desaparezca el peón de las negras, vamos a poder apoyar con el rey a nuestros peones. Bueno, hagamos un ejercicio más. En esta posición las negras quieren salvar la partida y tratan de perseguir al peón. El caballo aquí es menos importante porque un caballo no gana la partida por sí solo, pero el peón es bastante peligroso. Entonces las negras amenazan jugar rey B3 y luego rey A3 capturando el peón. Para ello, las negras intentan esta ruta y las blancas lo que van a conseguir es defender a su peón, que es más importante que el caballo. Noten que si el caballo en este caso no protege al peón, el peón es capturado e inmediatamente la partida terminaría en tablas, ya que una pieza menor no es material suficiente para la victoria. En este caso, si las negras capturan al caballo, el peón es inaccesible para el rey y se va a la coronación, y con una pieza mayor podemos ganar. Ilustremos finalmente la oposición. ¿Qué es la oposición? Dijimos, es el elemento por el cual un jugador puede ganar la partida, ¿sí? Y otro jugador puede entablar la partida en los finales de peones, ya que es un elemento que está en disputa y quien lo posea logra su objetivo. En este caso, las negras quieren coronar su peón, pero las blancas se quieren oponer a esa coronación. Y para ello, básicamente, quieren comerlo. ¿Cómo lo hacemos? Bien, jugamos rey enfrentando al rey negro. Finalmente, luego de este enfrentamiento, el negro tiene que ceder. Acaba de perder la oposición de rey. Ahora,
vamos a ver que con nuestro avance de peón, el rey blanco no puede regresar a la oposición y de esta manera tiene que abandonar la casilla donde este peón va a coronar y finalmente nosotros vamos a proteger allí y coronar. Coronaremos aquí nuestra dama y con una pieza mayor podemos ganar una partida de ajedrez. Estos son algunos consejos que he preparado para los jugadores de nivel intermedio para que puedan llevar su ajedrez a otro nivel.